Hay algo que he aprendido después de escuchar a cientos de personas hablar sobre sus sueños y es algo incómodo. La mayoría de la gente no fracasa porque no tenga talento, fracasa porque nunca se atreve a pedir lo que realmente quiere. Y lo sé porque llevo años viendo el mismo patrón repetirse. Personas inteligentes, personas capaces, personas con potencial brutal, pero atrapadas en una vida que no eligieron. Déjame hacerte una pregunta muy simple y respóndela en serio. ¿Te está gustando la vida que estás viviendo ahora mismo? No la que muestras en redes, no la que dices que está bien, la real, la de los lunes por la mañana, la de cuando te quejas en silencio pensando, esto es todo. Y si esa pregunta te incomodó, quédate, porque lo que te voy a contar explica exactamente por qué pasa eso. En este video vas a descubrir una ley mental que cambia todo, una ley que explica por qué algunas personas terminan viviendo cosas imposibles y la mayoría vive vidas pequeñas. Y lo más importante, vas a descubrir cómo reprogramar tu cerebro para imaginar una vida que sí te emocione. Tu cerebro funciona como un GPS, pero tiene un problema enorme. Solo puede llevarte a lugares que existen en tu mapa mental. Si el destino no está en el mapa, tu cerebro ni siquiera intenta llegar. Hace poco pasó algo curioso. Estaba tomando café tranquilamente cuando de repente escuchó una voz. Ah, soy el genio de la cafetera y hoy te voy a conceder 3 deseos. Y claro, yo pensé que estaba alucinando, pero el tipo insistía. Pídeme lo que quieras. Entonces le dije primero que se me ocurrió un café. El genio me miró raro. ¿Eso es todo? Bueno, sí. El tipo suspiró. Siempre pasa lo mismo. Y entonces me dijo algo que no voy a olvidar nunca. No me vayas a pedir algo como pidió Rodolfo Neri Vela, un mexicano que un día dijo algo que pareciera ridículo, que quería ir al espacio en serio. Un mexicano entrar a la NASA, en esa época la posibilidad era básicamente cero. La gente se reía en su cara y aquí está lo interesante. Tu cerebro está diseñado para ahorrar energía y evitar peligro. Por eso, cuando aparece un sueño demasiado grande, lo descarta automáticamente, no porque sea imposible, sino porque requiere demasiado esfuerzo mental para imaginarlo. Por eso, cuando alguien te dice, pide lo que quieras, la mayoría responde cosas pequeñas. Un teléfono nuevo, más followers, un coche nuevo, deseos seguros, deseos cómodos, deseos que no cambian tu vida. Pero algunos pocos piden algo distinto, algo que hace que incluso el genio se quede en silencio. Y cuando Rodolfo hizo su pedido, todo cambió. Pero antes de contarte qué pasó con él, déjame hacerte otra pregunta, porque aquí es donde empieza el verdadero problema. Si en algún momento sientes que no sabes hacia dónde va tu vida o qué podría estar haciendo algo mucho más grande, quédate hasta el final porque voy a mostrarte el ejercicio mental que utilizo en mis sesiones privadas para ayudar a la gente a descubrir verdaderamente su destino. Y probablemente nunca lo habría escuchado antes. Durante años he hecho el mismo ejercicio con personas muy diferentes, empresarios, estudiantes, creadores de contenido, personas que se sienten que podría estar viviendo algo más grande, pero no saben qué. Y siempre ocurre exactamente lo mismo. Cuando les hago una pregunta muy simple, su cerebro se queda en blanco. Y quiero que hagas este experimento conmigo ahora mismo, pero en serio, sin pensarlo demasiado. Responde esto, si hoy pudieras pedir cualquier vida, cualquier realidad, sin límites, ¿qué pedirías? ¿Lo tienes? ¿O tu cerebro empezó a decir cosas como, no sé, está difícil, nunca lo había pensado? Exacto, ahí está el problema. Porque en los próximos minutos vas a entender algo muy poderoso. No es que no tengas sueños, no es que no tengas talento, es que tu cerebro ha sido entrenado para no imaginar demasiado lejos y eso limita toda tu vida. La mayoría de personas cuando les haces una pregunta, dices cosas como más dinero, mejor trabajo, un coche nuevo, más seguidores, pero casi nadie dice crear algo que cambie una industria, fundar una empresa global, vivir experiencias extraordinarias, viajar al espacio. Es como entrar a una biblioteca infinita y pedir solo un folleto. Todo está disponible, pero tu mente solo busca lo que ya conoce. Tan interesante, cuando él dijo que quería ir al espacio, la reacción fue inmediata. La gente se reía, no porque fuera mala idea, sino porque no encajaba en el mapa mental de nadie. Un mexicano, un astronauta de la NASA. En ese momento pareció absurdo, mágica la escena, Rodolfo diciendo que sus amigos, algún día voy a ir al espacio, y todos a su alrededor diciendo, claro, y yo voy a ser presidente.
eso es imposible. Pero hay algo curioso en la persona que logra cosas extraordinarias. No es que ignoren las estadísticas, es que no dejan que las estadísticas definan su imaginación. Y lo más interesante es que Rodolfo entendió algo que la mayoría de la gente nunca descubre, una ley mental que cambia todo. Pero antes de explicártela, necesitas entender por qué tu cerebro bloquea los sueños grandes, porque no es tu culpa, es biología. Tu cerebro consume aproximadamente el 20% de toda tu energía corporal. Por eso está diseñado para hacer tres cosas: ahorrar energía, evitar peligro, repetir lo conocido. Imagina un futuro enorme, un sueño grande, una vida distinta. Requiere de mucha energía mental y el cerebro dice, mejor no. Por eso la mayoría de personas no viven vidas extraordinarias, no porque no puedan, sino porque nunca se detienen a diseñarlas. Es más fácil quejarse del trabajo que quejarse del dinero o quejarse del paisaje, que sentarte 30 minutos y decidir que la vida realmente que quieren. Aquí es donde aparece la ley que cambió todo para Rodolfo, una ley brutal del cerebro, una ley que explica algo muy simple. No puedes llegar a un lugar que tu mente no cree que existe, pero cuando entiendas esto, empiezas a ver tu vida de una forma completamente distinta. Y en el siguiente momento, ¿cómo funciona esa ley? Con un ejemplo que probablemente ya viviste, pero nunca habrías conectado. Mientras escuchas esto, te das cuenta de algo incómodo que tal vez llevas años viviendo en automático. Quédate hasta el final y te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Porque voy a enseñarte el ejercicio mental que utilizo en sesiones privadas para ayudar a las personas a descubrir algo interesante. Cuando haces este ejercicio por primera vez, tu cerebro no vuelve a pensar igual. Es una ley mental que aparece en todas las personas que logran cosas extraordinarias. No importa si hablamos de atletas científicos o empresarios, todos terminan descubriendo lo mismo. Antes de que el mundo crea en un sueño, ellos ya creían posible. Si entiendes esta ley, vas a comprender por qué algunas personas terminan viviendo realidades que para otras parecen imposibles. Y también vas a entender por qué muchas personas inteligentes terminan viviendo vidas que no los emocionan. Y funciona así. Tu cerebro tiene 3 niveles cuando imagina el futuro. Nivel 1, lo imposible. Nivel 2, lo improbable. Nivel 3, lo posible. Y aquí viene lo interesante. El cerebro solo invierte energía en tercer nivel. Algo cae en la categoría de imposible. Tu cerebro ni siquiera intenta construir el plan, no busca oportunidades, no aprende habilidades, no explota caminos. Simplemente no vale la pena pensar en eso. Es como tener Google Maps. Si el destino no existe en el mapa, no puede calcular la ruta. No importa cuán rápido conduzcas, no cuándo vas a llegar. Cuando Rodolfo Neri Vela dijo que quería ir al espacio, para la mayoría de personas esa idea estaba en la categoría imposible, pero en su cabeza estaba en otra categoría, la de probablemente difícil, pero posible. Y ese pequeño cambio mental cambia todo, porque cuando algo es posible, tu cerebro empieza a buscar caminos. Piensa en algo que seguramente te ha pasado. Tus mejores vacaciones, puedes ir a Cancún o algún lugar que te emocionaba mucho. Antes de comprar el boleto, tu cerebro ya había aceptado algo que podrías hacer, que era posible y que existía una forma. Por eso empezabas a buscar vuelos, por eso revisaste precio, por eso hiciste un plan. Aquí parece una regla brutal del cerebro. El cerebro humano no trabaja por sueños, trabaja por posibilidades percibidas. Si tu mente cree que algo puede suceder, se activan las áreas del cerebro encargadas de planificación, pero si cree que es imposible, el sistema se apaga. Aquí viene la parte incómoda. La mayoría de la gente vive en vidas pequeñas porque nunca se permiten imaginar vidas grandes, no porque no puedan, no porque no tengan talento, sino porque su cerebro aprendió desde pequeño a pensar en cosas como, eso es para gente como yo, eso es para genios, eso es para millonarios, eso es para personas con suerte. Pero hay algo que casi nadie entiende. El problema no es solo imaginar un sueño grande. El verdadero problema es que tu cerebro lo rechaza automáticamente. Y hay una razón científica para eso. Una razón que explica por qué cuando alguien te pregunta qué vida te gustaría vivir realmente, tu cerebro responde, no sé. Y aquí es donde la historia del genio se vuelve interesante, porque cuando el genio dijo, pídeme lo que quieras, la mayoría de las personas pidió cosas pequeñas, un teléfono, un coche, más seguidores, pero algunos pocos pidieron algo distinto,
algo que incluso el genio no esperaba. Cuando trabajo esto en mis sesiones con personas, siempre pasa lo mismo. Al principio dicen, no sé qué quiero, pero después de hacer el ejercicio correcto, empiezan a descubrir una vida completamente distinta, una vida que nunca se habían permitido imaginar, y cuando eso ocurre, algo cambia para siempre. Pero antes de enseñarte ese ejercicio, necesitamos hablar de una trampa mental muy peligrosa, una trampa que mantiene a millones de personas ocupadas persiguiendo cosas que en realidad no quieren. Y si no entienden esta trampa, puedes pasar de 10 o 20 años de la vida corriendo detrás de metas que nunca te van a hacer feliz. Déjame preguntarte algo muy directo. ¿Cuánto de las cosas que deseas hoy realmente las elegiste tú? ¿Y cuántas simplemente las aprendiste de otros? El coche que deberías tener, el estilo de vida que deberías mostrar, la carrera que deberías seguir, la vida que se supone que deberías vivir. En ese momento vas a descubrir una trampa psicológica más peligrosa que existe, una trampa que mantiene a millones de personas ocupadas persiguiendo metas que nunca les van a hacer felices. Y lo peor, ni siquiera se dan cuenta. Cuando el genio dice, pídeme lo que quieras, la mayoría de la gente pide libertad. No pide experiencias, no pide crecimiento, pide cosas como un iPhone nuevo, más seguidores, un Rolex, un coche caro, cosas que parecen grandes, pero en realidad sus deseos son pequeños disfrazados de éxito. Como ganar un acceso a una biblioteca infinita de conocimiento y usar solo para ver memes. El potencial está ahí, pero la mayoría de la gente nunca lo usa. Si analizas las historias de personas que cambiaron industrias completas, verás algo curioso. Sus metas no eran superficiales, eran absurdamente grandes. Por ejemplo, Elon Musk, cuando dijo que quería colonizar Marte, la reacción fue exactamente la misma que con Rodolfo. La gente se rió. Imagina la escena, una persona diciendo, construir cohetes reutilizables, quiero enviar humanos a Marte. Suena ridículo al principio, pero aquí está el secreto. Los sueños que cambian el mundo siempre suenan ridículos al principio. El cerebro humano busca aprobación social. Significa que automáticamente preferimos metas que no nos hagan ver raros. Por eso la mayoría de la gente elige sueños seguros, sueños que nadie critica, sueños que encajan, pero esos sueños casi nunca generan vidas extraordinarias. Aquí va la verdad incómoda. Muchas personas pasan 20, 30 años de su vida persiguiendo cosas que en el fondo ni siquiera desean. Persiguen dinero para impresionar gente, persiguen estatus para sentirse aceptados, persiguen validación para llenar vacíos, pero nunca se detienen a preguntarse, ¿qué vida me emocionaría realmente vivir? Si esta pregunta te hizo clic, me gustaría que me dejaras un mensaje y con gusto te leo. Y aquí es donde el genio empezó a reírse, porque según él, este es el momento donde casi todos fallan. Cuando les preguntan qué desean, empiezan a mencionar objetivos, pero muy pocos mencionan experiencias, vidas. Y eso explica algo muy importante, porque algunas personas tienen todo y aún así sienten que algo falta, porque la verdadera pregunta no es qué cosas quieres, la verdadera pregunta es qué vida quieres experimentar. Y cuando haces esa pregunta correctamente, algo muy poderoso ocurre en el cerebro. Empiezas a activarte una parte de tu mente que casi nunca utilizas, una parte capaz de diseñar futuros completamente distintos. Este es exactamente el momento donde trabajo con las personas en sesiones, porque cuando quieren descubrir que ha estado persiguiendo metas que no eligió, algo cambió. Empiezan a cuestionar todo, su carrera, sus decisiones, su dirección, y a partir de ahí podemos empezar a construir algo mucho más poderoso. Pero antes de enseñarte el ejercicio que utilizo para hacer esto, necesitamos hablar de algo aún más importante, la razón científica por la cual tu cerebro bloquea los sueños grandes. Nunca fue tu suerte. El problema es que tu cerebro fue programado para sobrevivir, no para soñar, porque puedes ser una persona muy disciplinada y aún así terminas en la vida que no te gusta. Trabajas duro, cumples metas, avanzas, pero hacia un lugar que no elegiste realmente. Y eso es mucho más común de lo que crees. Por eso quiero enseñarte algo muy simple, pero extremadamente poderoso, un ejercicio mental que utilizo cuando alguien me dice, no sé qué quiero hacer en mi vida. Este ejercicio tiene un objetivo muy claro, forzar a tu cerebro a imaginar un futuro que realmente te emocione. El ejercicio tiene 3 pasos, 3 preguntas. Si las respondes con honestidad, tu cerebro empieza a construir un mapa completamente distinto. Piensa en esto como cambiar el destino del GPS. Si cambias el destino, automáticamente cambias las rutas, cambias las decisiones y cambias los caminos que aparecen frente a ti. Cuando hago este ejercicio con personas por primera vez, pasa algo curioso. Al principio dicen cosas como,
No sé, nunca lo había pensado, supongo que quiero estabilidad, pero cuando empiezan a profundizar, empiezan a aparecer respuestas completamente distintas, experiencias, sueños, lugares, impacto, cosas que realmente los emocione. Esto ocurre porque el cerebro humano tiene una capacidad increíble. Cuando visualiza su futuro posible, se activan las mismas áreas centrales que cuando realmente lo experimentan. Esto es algo que la neurociencia ha demostrado repetidamente. Tu cerebro empieza a prepararse para esa realidad. El cerebro funciona con una lógica muy simple. Primero imagina, luego planifica, luego actúa. Pero si el primer paso nunca ocurre, los otros dos nunca llegan. Por eso tanta gente vive en piloto automático. La mayoría de personas nunca se sienten a diseñar su vida, simplemente reaccionan, simplemente siguen sus pasos y los 10 o 20 años después se preguntan cómo llegaron ahí. Así que quiero que hagas algo ahora mismo. Imagínate dentro de 10 años, pero elimina 3 límites. Elimina el dinero, elimina el miedo y elimina lo que los demás pueden pensar. Y responde esto. ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo cada día? ¿Con qué tipo de personas te rodearías? ¿Cómo sería un día perfecto en tu vida? Si estas preguntas te resultan difíciles, de hecho eso confirma exactamente lo que hemos estado hablando. Tu cerebro no está acostumbrado a imaginar demasiado lejos. Y aquí es donde normalmente trabajo con las personas en sesiones, porque responden esas preguntas correctamente, cambian completamente la perspectiva y de repente empiezan a aparecer cosas como crear algo propio, explorar el mundo, construir algo significativo, impactar a las personas. Y cuando alguien descubre eso, la motivación cambia por completo. Pero hay un problema. Incluso cuando alguien descubre la vida que quiere vivir, todavía hay algo que puede sabotear todo. Algo que destruye más sus sueños que el miedo, más que el dinero, más que el fracaso. Si no entiendes esto, puedes descubrir tu sueño y aún así nunca alcanzarlo. El problema no es descubrir el sueño, el problema es atreverse a perseguirlo, porque justo cuando alguien empieza a imaginar una vida más grande, aparece algo muy poderoso, una voz interna. Esa voz probablemente la conoces muy bien, esa voz que te dice cómo. Y si no funciona, y si haces el ridículo, y si pierdes todo, y si la gente piensa que estás loca, y lo más peligroso de esa voz es que suena razonable. En ese momento vas a entender por qué esa voz aparece y cuando entiendas eso, dejarás de tener tanto poder sobre tus decisiones. Si esto te gustó, te invito a que te suscribas porque el final es inesperado. Ya que tu cerebro es como un guardia de seguridad, su trabajo principal no es hacerte feliz, su trabajo es mantenerte vivo. Por eso cada vez que intentas hacer algo nuevo, algo grande o algo incierto, ese guardia levanta una alarma. Esto ocurre porque el cerebro humano evolucionó para sobrevivir en entornos peligrosos. Hace miles de años, arriesgando demasiado podía significar algo simple, morir. Por eso nuestro cerebro prefiere simplemente lo conocido, aunque lo conocido nos haga infelices. Esto crea un contraste fuerte. Por un lado tienes tu curiosidad de deseo de crecer, tu imaginación, y por otro lado tienes miedo, tu necesidad de seguridad y tu deseo de aprobación social. Toda tu vida ocurre en medio de ese conflicto. Si observas la historia de personas que lograron cosas extraordinarias, que todas tuvieron que atravesar ese mismo momento. Por ejemplo, Elon Musk, cuando decidió invertir todo el dinero en construir cohetes, muchas personas pensaron que estaba loco. Incluso expertos del sector aeroespacial se burlaban de la idea. Pero él entendía algo importante. El miedo no desaparece. Aprendes a moverte a pesar de él. Una conversación con alguien que estaba completamente frustrado con su trabajo, ganaba dinero, tenía estabilidad. Sin embargo, siempre terminaba diciendo lo mismo. Tal vez algún día, es una de las frases más peligrosas que existen porque suena responsable, suena prudente, pero en realidad significa algo muy simple. Significa nunca. Y aquí es donde la historia del genio vuelve a aparecer, porque cuando el genio ofreció 3 deseos, la mayoría de las personas hacía exactamente lo mismo. Pedían algo pequeño, seguro o que cambiara demasiado su vida, porque pedir algo realmente grande es asumir una responsabilidad enorme. Significa aceptar que tal vez tendría que cambiar, que tendrías que aprender, que tendrías que fallar. El cerebro odia 3 cosas: incertidumbre, rechazo social o pérdida de control.
y perseguir un sueño grande activa exactamente esas tres. Por eso se siente tan incómodo, pero aquí está la verdad que casi nadie te dice. Las personas que terminan viviendo vidas extraordinarias son las que decidieron no obedecerlo siempre. Y aquí es donde aparece la pregunta más importante de todo este video. Una pregunta que puede cambiar completamente la forma en que ves tu futuro. Si el genio apareciera hoy frente a ti y realmente pudieras pedir cualquier vida, sin límites, sin miedo, sin aprobación de nadie, ¿qué pedirías? Y si estás listo para reprogramar tu mente, puedes mandar un mensaje. Y recuerda suscribirte porque en los siguientes videos te voy a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.